buenos días con sus noches y buenas noches con sus días. Es un gran placer para mí volver a leer el tarot. Aquí estoy de nuevo. Me quedan 40 tarot, como más o menos, para corresponder a todas las personas que me quedan, porque ya he correspondido a muchos, que colaboraron para la creación de mi película Poesía sin fin. Muchas gracias. También algunos colaboraron para mi película actual, Psicomagia, que se estrenará el 2 de octubre. Por fin la terminé y ya estoy libre para hacer esto, nuestra deuda. Entonces, tú eres mujer, tú te llamas Morena, tienes 30 años, 30 años de búsqueda, de lucha, de desarrollo. Haces esta pregunta: ¿cómo librarme del sentimiento de vergüenza? Y liberarme también de creerme inferior o superior a los demás. Es la lucha contra los otros, ¿no es cierto? Y la búsqueda: ¿quién soy yo? ¿Por qué tengo vergüenza de ser lo que soy? ¿Ves tú? Entonces vamos a ver. Tú pides primero 19 cartas. 22, 21, 20, 19. Luego la carta 3. 1, 2, 3. Y luego la carta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están los números que pediste del tarot. El 19 es el Sol, el 3 es la Emperatriz y el 5 es el Papa. Pero esto, cuando mezclo el tarot, esto es lo que da el 19, la Emperatriz. Esto es lo que da el 3, el Sol. No es posible, milagros del tarot. Y esto es lo que da el 5, el 9. Bien, dos cartas iguales. Es que tú eres tú misma, Morena, ¿no es cierto? En realidad estas cartas te corresponden. E inmediatamente esa lucha por ser superior, por ser inferior, ¿en qué consiste? ¿Por qué tienes vergüenza? ¿De qué tienes vergüenza? Se repite. Una relación de la Emperatriz con el Sol, una relación de la Emperatriz con el Sol. Es decir, con el hombre en general, a partir de tu padre que está aquí, que no te mira, que mira a sus otros hijos, a otra gente, pero que quiere tener un hombre y tú eres una mujer. O sea, es un problema simplemente con el padre. Ese es el problema. Mi padre me desprecia. Yo estoy en lucha con mi padre. Mi padre no me dejó desarrollarme. Porque aquí viene el padre, este viejo ermita, que se cree que él tiene con su lámpara en la mano, ¿no es cierto? Con su lámpara en la mano, que él tiene la razón en todo. Él tiene la absoluta razón. Y entonces, ¿qué hay? Tú quieres que te dé su luz. O fondo tú quieres ser reconocida por tu padre. Eso es lo que tú quieres. Ser reconocida por tu padre. Tú encuentras que esa es una injusticia. Y entonces te da ese sentimiento de vergüenza y a la vez que te sientes superior por toda la fuerza que tienes reprimida y a veces te sientes inferior. Pero no te sales del problema. ¿Ves? Espero que coincida el tarot porque de manera maravillosa
las cartas se han repetido casi exactamente. Y la tercera, que es diferente, no es tan diferente. Porque aquí está el ermitaño, que es un viejo, con su bastón, no puede ser una mujer de ninguna manera. Y tienes el papa que está ahí, ¿no? Dándote la espalda. Bueno. Yo no sé si tu padre esté vivo. No sé. Pero si estuviera vivo, te diría que lo fueras a ver. Y si no está vivo, o si está lejos, o si es imposible contactarlo, que te busques un hombre de cierta edad, que pueda tener la edad que tiene tu padre, la edad que tiene tu padre, y que hagas con él este acto de psicomagia. Por favor. El acto de psicomagia va a consistir en que te vistes de hombre y vas a ver a tu padre o a este hombre, a este terapeuta, si es posible, que toma el rol de tu padre y que tiene en la cara una fotografía como máscara de la cara de tu padre. Si no tienes esa fotografía, un dibujo que has hecho tú de la cara de tu padre. Y vas allí con una maleta donde llevas cierta cosa y te presentas ante él y le dices, mira, yo soy el hijo que tú hubieras querido tener, educar y respetar. ¿Ves? Mírame. Esto es lo que tú quieres que yo sea. Pero yo soy una niña, fui una niña. Y ser una niña tiene tanto valor como ser un hombre. Despiértate, estás en el siglo XXI. Despiértate. Mira, esta es la que yo soy. Y quítate o destrózate esas ropas de niño, de hombre. Quítatelas. Y da vueltas y gira sobre ti misma diciendo, esta soy yo, mírame, soy una mujer, mírame, acéptame. Y luego abres la maleta y sacas la ropa de mujer donde tú te sientes realizada y bella e inteligente. Si eres religiosa, de monja. ¿Viste? Si eres inteligente, dices, di ropa con nada de más, una ropa que muestre mi ser y no mi parecer. Y si eres muy femenina, que crees que ser femenina es ser bella, pues ropa donde te sientas bella. Es decir, encuentra una imagen de mujer que sea, que no tengas que luchar para imponerla y que verdaderamente te corresponda, no un parecer, un ser. Y ya, ese es el acto de psicomagia. Y luego te vas a vivir sin vergüenza de ser mujer. Espero no haberme equivocado porque no te conozco. Es por azar que sale todo esto. Lo he hecho con todo mi corazón. Y cuentas con mi admiración completa. Y con mi verdadero cariño de terapeuta, de verdad. Porque tu lucha es infantil y tienes ya que aceptar tus 30 años, que es una maravillosa edad, como todas las edades. Ya.